Bien, buenas tardes, queridos y estimados y estimadas seguidores de la palabra Los Cóndores. Nos encontramos ya en nuestro cuarto ciclo de entrevistas que corresponden en este caso al año 2024 de esta iniciativa organizada por el Grupo de Estudios sobre Ética y Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y auspiciado por el Fondo Editorial de nuestra facultad, ¿no? La Facultad de Letras y Ciencias Humanas también. En este cuarto ciclo, en nuestra primera entrevista, nuestro invitado es el poeta, narrador, gestor cultural, Luis Pacho. Luis Pacho es profesor y abogado, ha nacido en Puno, en Laraqueri, y ha publicado los siguientes poemarios: Geografía de la Distancia, el 2004, Horas de Sirena, el 2010, eh, Noche en Velas, 2017, e Inventario de Relámpagos y otros cantares del Carabotas, 2019, y el más reciente, Los Huesos de Elías, el 2021. Además tiene pues un par de libros de cuentos, La Otra Mirada, publicada en el 2013, y un poco antes, el 2011, El Retorno del Puquina, y la compilación Fiesta de la Candelaria en la literatura puneña junto a Víctor Villegas. Es un honor, un placer tener como invitado a Luis Pacho en nuestro primer programa del 2024. Adelante, Luis, tu primera palabra, por favor. ¿Qué tal, Jorge? Agradecerte la invitación y la entrevista. También a la palabra de los Cóndores. Nosotros seguimos de cerca este ciclo de entrevistas y desde luego agradecerte, Jorge. Luis, te veo que estás en un espacio muy amigable, muy simpático. Quizás nos puedas comentar un poco desde dónde nos acompañas en esta ocasión. Sí, Jorge, estoy en el Girón Pardo 278 de Puno, una casa que el día de hoy regenta Pedro Pineda Aragón. La casa perteneció a sus abuelos y su abuela Juana Peralta ha sido hermana, es hermana de Arturo, de Alejandro y de Metro Peralta, los conocidos hermanos Peralta, ¿no? Entonces esta casa se ha convertido en una especie de un lugar de la memoria. Pedro Pineda es una especie de curador, delegado de la obra de los hermanos Peralta, y es un espacio siempre abierto a escritores, literatos, a cuanta persona está ligada a la cultura, y Pedro Pineda pues lo tiene siempre, digamos, como un espacio, digamos, de visita, digamos, en Puno siempre, ¿no? Es un espacio de acogida. Aquí hemos presentado la revista Pez de Oro, por ejemplo, en algún momento, ¿no? Claro, Luis. Hablaremos más adelante sobre justamente la revista El Pez de Oro, ¿no? Un espacio de confluencia de intelectuales, no solamente de Puno, sino de la región sur y de todo el país, en realidad. Pero mi primera pregunta tiene que ser un poco acerca de tu labor creativa. Y voy a pensarlo primero en función a la poesía, ¿no? Y por ello te consulto, ¿qué es lo que te impulsa a escribir, ¿no? ¿Cuándo, cómo surge tu vocación por la escritura? Me parece que muy temprano hay algunos hechos que creo que han servido como una especie de motivación en mí. Primero, el hecho de haber vivido con mis abuelos en el campo. Ellos eran unos excelentes contadores de los cuentos de la tradición oral. Mi abuelo me contaba los cuentos de aparecidos, muertos, amartelados, etcétera, y yo los escuchaba con cierto miedo, con atención, ¿no es cierto?, en el campo. Lo otro quizás se debe a un momento algo surrealista, yo siempre suelo contarlo, es que cuando yo cursaba el quinto de primaria, si mal no recuerdo, el cuarto en mi tierra, la primaria, aquellas veces recuerda que se hacía el turno mañana y tarde, y a la hora del recreo íbamos nosotros a almorzar a la casa, y cuando cruzábamos la plaza se apareció un carro último, un jeep, me parece que era. Esas veces raramente transitaban, digamos, ese tipo de vehículos en el pueblo, apenas habían camiones, y todos nos arremolinamos, evidentemente. Entonces, cuando el carro se para en plena plaza, abre la portezuela un señor blanco, alto, que decía ser un cura boliviano,
y nos enfrentó, cuando abrió la puerta trasera, nos enfrentó a una gran cantidad de libros, ¿no? Bueno, mi papá que le gustaban los libros también desde la casa, entonces compró varios libros y muchos de ellos eran, digamos, los cuentos de la tradición oral escritos, ¿no? La pastora y el cóndor, el zorro y el cóndor, etcétera, y desde luego también habían libros digamos, religiosos como la Biblia, etcétera, ¿no? Y quizás el tercer momento para mí es haber compartido en Puno la habitación con un estudiante universitario que era un gran lector de los periódicos diarios de esos años. Acuérdate que en los años 80, yo llego a Puno en el año 81, para la secundaria, el 82 más o menos, eran pues los diarios, ¿no es cierto? Eran grandes diarios y tenían suplementos, digamos, muy buenos, ¿no? Por ejemplo, la crónica tenía canto rodado, la voz tenía altavoz o unicornio de cambio, y así por el estilo, muchos suplementos, ¿no? Entonces, él leía bastante eso, a la vez llenaba los crucigramas, por ejemplo, de las ediciones dominicales, ¿no? Entonces, y quizás el otro espacio que a mí me motivó básicamente a la lectura fue el haber leído los cómics en esos años, ¿no? Tú te acordarás, Jorge, por ejemplo, Calimán, Águila Solitaria, Tamacún, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los 4 espacios motivadores, digamos, para que yo pueda entrar, ¿no es cierto?, a esto de la literatura y la poesía en particular. Yo recuerdo haber una vez que contigo he estado caminando y junto con Víctor y con Darwin también me parece, Ajá, creo que dirección al puerto o por el mercado, sí, sí. y viste por ahí a un señor vendiendo cómics y tus ojos te brillaron porque te compraste un ejemplar, creo que de Águila Solitaria, sí, Sí, sí lo sí, recuerdo. sí. Lo que acabas de comentar son cosas bien, bien interesantes. Veo hasta cierto punto muchos elementos que están en tu poesía, ¿cierto? Este vínculo con el mundo de los padres, la oralidad, lo étnico, la tradición oral, todo ello, junto con el vínculo también con la escritura, con la lectura y con Bolivia, imagino, que hay un contacto muy fluido pues entre Puno y Bolivia, ¿no? Sí. Sumado a la educación universitaria y a la lectura de los cómics. Creo que ello, grosso modo, porque siempre lo vas a ir afinando definitivamente, se puede apreciar en tu primer poemario, ¿no? En Geografía de la Distancia. Tengo acá la segunda edición que sacaron junto a Limón con Horas de Sirena, la otra Ajá. la tengo en otro lugar, no puedo traerlo, pero acá tengo esta edición. Me lleva a hacerte justamente una primera consulta en relación a tu primer poemario, ¿no? Bueno, publicado en el 2004 por Artideas en Nueva Fe de la Memoria, Geografía de Distancia. Bueno, como te he comentado, es un texto en el que en buena parte se encuentra aquello que vas a ir desarrollando en tus poemarios posteriores, ¿no? De manera ciertamente secuencial, creo que vas ampliándolo o vas quizá tratando estos temas en cada uno de los diferentes poemarios, en Horas de Sirena, en Noche de Velas, ¿no? El peso de la vida urbana, los elementos míticos, alrededor de este espacio tan hermoso, pero también tan conflictivo que es el del lago, ¿no? Así es. De algo muy interesante me parece que es una sensibilidad que es personal, individual, que proyecta crisis personales de los yo líricos, de tus poemarios, pero que también alcanza al mundo social, ¿no? En este poemario que se empieza como un viaje, ¿cierto? Ajá. Como un tránsito, un mapeo del Perú. Eh, este primer poemario, en tanto es tu primera obra orgánica que publicas, ¿cómo fue recibida primero en el marco de eh, la poesía puneña y más allá también de ella? ¿Cómo fue recepcionado esta poética que has planteado en este primer texto? Mm, Contarte algo sobre geografía en todo caso. A ver, a fines de los 90 más o menos ya nos habíamos nucleado en torno a la revista Consejero de Lobo, seguramente más adelante hablaremos en Juliaca, y ya para fines de 90 yo tenía más o menos un conjunto ya disperso y heterogéneo, digamos, de textos, ¿no? De poemas, de poesía, y bueno, de pronto no saben siempre cómo publicarlo, ¿no? Entonces, y ya al nuclearnos en torno al consejero, ya más o menos afinamos esto pues se convierte en Horas de Sirena, ya establecimos relaciones, digamos, con revistas, editoriales, digamos, de Arequipa, Tacna, Lima, etcétera, entonces se canalizó por ahí. Decirte que
quizás en un primer momento este texto se iba a llamar Aocinario, por ejemplo, porque ese fue, digamos, los 10 poemas finales que componen el libro, porque esa parte final ganó los primeros una versión de los Juegos Florales de la Universidad del Altiplano. Yo quise publicarlo como, digamos, una plaqueta, digamos, independiente, pero ya estábamos, digamos, felizmente contaminados con esto de la idea del libro orgánico, ¿no? Y el haber conocido a Jorge Luis Roncal, por ejemplo, bueno, pragmatizó este primer libro. Sí, bueno, es un libro que yo quiero mucho porque es el primer hijo, digamos, y que me abre, digamos, las puertas, ¿no es cierto?, a la literatura puneña, quizás de los espacios de la literatura nacional, algunos espacios, desde luego, ¿no? Entonces, sí, ha despertado esas lecturas, repito, ¿no?, reseña, etcétera, en, digamos, esos espacios que acabo de decirte. Lo que señalas de nuclearse alrededor de la revista, ¿no? Imagino que tiene que ver con una cuestión generacional, probablemente, ¿no? O Así sea, es, así deben es. ser autores que están ahorita entre los 50 años, probablemente, ¿no? Sí, ahí estamos. Y cuando aparece una generación nueva, regularmente hay vínculos, ya sean de continuidad, de contraposición, de ambas cosas a veces, ¿cierto?, con las generaciones anteriores. Por ello, tu comentario me da pie a consultarte por ti y por tus compañeros de ruta, ¿no? Primero por tu persona, obviamente, cómo se situaron a partir de la publicación de sus libros, en el caso tuyo de tu primer poemario, con relación a los autores anteriores. ¿Hubo una relación armoniosa, conflictiva? Mira, yo creo que con respeto y con diferencia, ¿ah? O sea, quizás muchos de nosotros hemos empezado leyendo poesía, no necesariamente puneña, después obviamente hemos tenido que leer la tradición literaria puneña. Yo, por ejemplo, el primer libro que me deslumbra es El Osario de los Inocentes de Juan Cristóbal, por ejemplo, de Juan Pardo del Arco, que me pareció un libro hermoso por el trabajo del lenguaje, por el tema que tenía, que era, digamos, afín a mí. Entonces, y así, ¿no es cierto?, los compañeros de mi generación. Ahora bien, el peso de la tradición literaria puneña es evidente, ¿no es cierto? Hemos tenido que leer a Alejandro Peralta, Oquendo, ¿no?, a Churata mismo, y de las generaciones posteriores, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso y lo que nos ha unido en torno a las revistas, básicamente, ¿no es cierto? Y después ha derivado esto en recitales, ¿no es cierto?, plaquetas, conversatorios, etcétera. Desde luego ha sido la poesía, la literatura, ese afán, digamos, de crear un espacio de encuentro. Una revista siempre es eso, ¿no? Entonces, quizás yo solamente ha habido, digamos, en Puno, quizás en mi generación, por ejemplo, han habido dos espacios, digamos, de incentivo y creación. Uno ha sido el taller de poesía de Carlos Oquendo de Amat, que la propiciaron Boris Espesúa y Pacha Jata en Puno. Pero habemos otros como yo, Víctor Villegas, etcétera, que no hemos estado en ese taller, más bien lo hemos hecho en el camino, a raíz de las lecturas, ¿no es cierto?, el compartir libros y básicamente las revistas, ¿no es cierto? Ese ha sido, digamos, más o menos los espacios de formación de quienes formamos parte de la generación de fin de siglo de los 90 en Puno. Gracias, Luis. Paso a la siguiente pregunta. Un segundito. En relación con la literatura nacional, ¿no? Tu generación, ¿cómo se vincula con ella? ¿Cómo se piensan tú y tu generación con relación a la literatura peruana, a la poesía peruana de los 90? Mira, Jorge, entiendo que hay una probabilidad de distancia entre Puno y Lima, ¿no es cierto? Quizás era eso aún más acentuado en los años 90, a finales de los 80, ¿no? Pero nosotros siempre nos hemos dado, digamos, las mañas para leerlos. O sea, estamos informados casi de todo, casi de todo. Incluso lo leemos a diferencia de quizás de quienes ellos más así, no, pero sí. A ver, quizás un momento a mí me parece importante es que la revista Consejero edita una antología de la poesía de los 90 en Puno. Te hablo del año 2004, 2005, si mal me acuerdo, la edición número 7. No, perdón, 2001 fue, 2001. Entonces, aprovechando un congreso magisterial en Lima, yo fui,
digamos, a Lima, nos hospedamos en Huampaní, y en vez de asistir unos días ahí, yo me fui al centro de Lima, digamos, a visitar siempre ese espacio que fue el Girón Quilca, ¿no es cierto? El Averno, etcétera, no sé, comprar libros, nosotros sabíamos, digamos, de este espacio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo me encontré con Leo Celada, ¿no es cierto?, que formó parte de Neón, ¿no es cierto?, desde luego que, por ejemplo, esas veces escuchábamos, por ejemplo, La lengua impura de Tulio Mora en Radio Nacional, ¿no? Habíamos vuelto, ¿no es cierto?, a la democracia después de Fujimori, ¿no es cierto?, y Tulio Mora era el director de Radio Nacional, si mal me acuerdo, y dirigía ese programa. Nosotros escuchábamos puntualmente la edición de esos programas. Entonces Leo me conecta a varios escritores de Lima, de la generación, y me lleva a Radio Nacional a una entrevista con Tulio Mora. Entonces, eso fue importante, por ejemplo, y dejaba la revista, si mal me acuerdo, en radio, que se llama en TV Perú, si mal me acuerdo. Entonces, sí hemos establecido vínculos definitivamente con Miguel Ildefonso, por ejemplo, que ha estado por Puno varias veces, ¿no es cierto?, en Lima, con Roxana Grisolo, etcétera, con nuestros pares de Lima hemos estado en algunos eventos, en las ferias del libro. Sí, hay siempre una relación, compartimos libros, revistas, etcétera, ¿no? Entonces hay un lenguaje, digamos, hay una comunicación horizontal, ¿no? No hay una cuestión vertical con ellos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el mismo respeto que le tenemos, yo supongo que también nos tiene hacia nosotros, ¿no? Y además la tradición Claro. poética puneña, o sea, la poesía en Puno es absolutamente buenísima, pues, ¿no? Y ahí están los premios de Copé de Poesía en los últimos años, ¿no? O sea, es innegable, pues totalmente te consultaba, o sea, tienen una muy buena carta de presentación. Sí. Pero también me llevaba a justamente lo que comentabas, y es una curiosidad, y el vínculo, ¿hay un vínculo fluido con, digamos, la tradición poética boliviana? Mira, sí, pero quizás no sea tan, digamos, sostenida como antes, pero nosotros siempre hemos recapitulado, digamos, ese camino abierto por Churata, ¿no es cierto? Churata ha estado en su exilio varios años en Bolivia, ¿no es cierto?, en Potosí, con Gesta Bárbara, etcétera. Nosotros, por ejemplo, sí nos vinculamos con varios escritores de La Paz, dada la cercanía, por ejemplo, la ligación entre Bolivia o La Paz, básicamente, con Puno, es histórica. Entonces nosotros, por ejemplo, en cada incursión, ¿no es cierto?, a Bolivia, sea por cuestiones, digamos, docente, los chicos de la promoción siempre van de paseo por ahí, siempre nos hemos traído revistas de allá, por ejemplo, libros, por ejemplo, recordarte Alejandría, ¿no es cierto?, Atar a la Rata, suplementos por ejemplo, del diario La Razón, como El Malpensante, presencia literaria del diario, etcétera, etcétera. Nosotros guardamos una gran cantidad de esos suplementos, por ejemplo. Yo te cuento algunas cosas que incluso se pierden en la memoria, Jorge, por ejemplo, tanta era nuestra sed de lectura, ¿no es cierto?, que con Víctor, por ejemplo, íbamos a Desaguadero, que son 2 horas y tanto de viaje, solamente a comprar el suplemento El Malpensante, o sea, que llegaba los domingos a Desaguadero. Entonces, íbamos ahí, lo comprábamos y nos veníamos, ¿no? O dejábamos, por ejemplo, pagado la edición para todo el mes, porque ir hasta La Paz ya resultaba más lejos y mucho tiempo. Entonces, eso era, ¿no? O sea, teníamos, o sea, una sed por leer, una sed por la literatura, una sed, ¿no es cierto? O sea, todavía esas veces el internet no estaba tan difundido como ahora. Hoy es pues muy fácil ingresar a las redes sociales y listo, ¿no? Todas aquellas veces no, estaba en apogeo, los diarios físicos, ¿no es cierto? Y quizás aquí, por ejemplo, con Fujimori se han achichado, digamos, los diarios, pero en Bolivia todavía no. Entonces, de hecho, ¿no? Tenemos amigos allá muy buenos, que hasta ahora mantenemos relación, por ejemplo, con Humberto Quino, con Aldo Medinaceli, o quizás con el director de, por ejemplo, La Mariposa Mundial, ¿no es cierto?, Ortiz, etcétera. Sí, hay una buena relación, por ejemplo, ¿no? Siempre, permanente. Beben de distintas tradiciones, ¿no? Y en ese sentido, quiero regresar un poco a los poemarios, a Horas de Sirena, ¿no? Ajá. Segundo poemario del 2010, en el que retomas, junto con el elemento mítico, ¿no?, que es un poco la guía del acontecer de yo lírico, también lo cotidiano, ¿no? Y hacia el final hay una serie de poemas con nombres de mujer, ¿cierto? Y la pregunta va un poco en esa dirección, en realidad es una pregunta doble.
En este caso, ¿cuál es la importancia que le concedes, por un lado, a lo mítico y por el otro, a la mujer en tu poesía? A ver, yo trabajo en Juli. Tú conoces Juli, Jorge, es un espacio histórico, paisajístico, hermoso. Trabajo muchos años, bueno, a partir de este año no, ya no. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, pervive una gran tradición histórica, literaria también. Oquendo estuvo por varias temporadas ahí, con Nava, con etcétera, ¿no? Entonces, es un espacio de paso a la paz obligatorio y quedarse ahí. Unas lecturas a mí me acercó al mito de La Sirena de Joaquina, ¿ya? Entonces había leído varios textos, el mito, muchos lo han convertido incluso en cuento, leyenda, se han filmado películas incluso de eso. Y bueno, pues a mí me subyugó el tema, ¿no? O sea, yo conocía el lugar, es un espacio paradisíaco, hermoso, con vista al Titicaca. Entonces, a mí ese mito me motivó, ¿no es cierto?, poetizarlo, ¿no? Ahora bien, la sirena tiene un origen mítico, pero allá, ¿no es cierto?, también tiene o sea, el mito más o menos dice lo siguiente, ¿no? Que las postrimerías de la colonia, ¿no es cierto?, el hijo de un corregidor español se enamora con la hija de un curaca del lugar. Entonces, el rey de España, ¿no es cierto?, por una carta les dice que el corregidor consigo vuelvan a España. Entonces, eso implica romper el amor entre la hija del corregidor y la hija del curaca. Entonces, la hija del curaca, ¿no es cierto?, roto por esa despedida, se lanza a las aguas del Titicaca, de los acantilados de Joaquín. Entonces, el Titicaca, compadecida de ese hecho, la devuelve convertida en una sirena. Básicamente, ese es el mito. Entonces, esta sirena, por la lectura que yo tengo, bueno, se aparece el día de hoy, ¿no es cierto?, encarnada en muchas mujeres, ¿ya?, que está en fiestas, ¿no es cierto?, que te encanta, ¿no? O sea, que te encanta, ¿no? O sea, y se aparece en la fiesta del pueblo, por ejemplo, y seduce, ¿no es cierto?, a los jóvenes ahí, y de pronto estos jóvenes no se dan cuenta, pero de pronto aparecen en las orillas, incluso algunos han muerto, ¿no? Entonces, al día siguiente dice, pero bueno, yo anoche estaba con tal, y con tal chica, y fui. Entonces, esa presencia de la mujer ahí me pareció importante, por eso al final pongo con nombres nativos, ¿no es cierto? Porque digamos, esa sirena, digamos, en esas mujeres, ¿no es cierto?, que te encantan, que te enamoran, ¿no es cierto?, que son hermosas, pero son nativas en realidad, ¿no? Entonces, eso. Ahora, desde luego que en mis demás libros está presente, desde luego siempre está mi mamá, está mi familia, una enamorada por ahí, desde luego, el tema del amor siempre está presente también en poesía, ¿no? Sí, justamente lo que acabas de señalar, ¿no? Sí, sí he visto esa constante de lo femenino, ¿cierto? Bueno, ahí en ese poemario son las amantes, ¿no? Pero en otros, como tú Las señalas, semillas sirenadas, las semillas sirenadas. en otras la madre, la compañera, Así es. y también en tus cuentos, ¿sabes? Pero vamos a llegar a eso un poco más Sí. adelante. Justamente acá está la edición doble que sacaste y creo que acá tengo en solitario salió antes, ¿no? Esta de aquí, Ajá, ¿cierto? Esta ajá. de aquí. Y, en tu siguiente poemario, ¿no? Ya que en este Hora de Sirena tratas lo mítico, lo femenino, unido, ¿cierto? A partir de la sirena y este gran viaje de tu primer poemario, eh, se amplía, aunque ya está en geografía de distancia, en algunos poemas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En Noche en Velas, una dimensión social bastante evidente, y amplías también el registro verbal con una serie de imágenes, ¿cierto?, que acompaña a los poemas, ¿no? Se divide para el público en dos secciones el poemario Noche en Velas, País Contemplado y Ciudad de Granizo, ¿cierto? Uh -huh. En el que considero un sujeto atravesado por su individualidad y la crisis política en el plano colectivo, observa las múltiples caras, ¿no?, los múltiples rostros de un país fragmentado. Por ello me lleva a la siguiente pregunta, porque aquí es el elemento central del poemario. ¿Cuál es la dimensión, el alcance que le concedes a la temática social, política
en tu poesía, ¿no? Y fuera de ella también, ¿en qué sentido? En que si consideras que la poesía puede alcanzar un efecto pragmático en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es Ajá, el alcance que le otorgas? Porque es un poemario muy social, el de sí, Noche en Velas. vamos. Sí, mira, Jorge, a ver, creo que quienes hemos activado en los años 90 y de hecho los del 80 también, han vivido en este fenómeno social y político que se llama la guerra interna en el Perú. Bueno, la denominación puede ser diversa, aún exactamente los estudiosos, ¿no es cierto? Creo que algunos se ponen de acuerdo, pero bueno, y Puno ha sido azotado por la violencia, ¿no? Entonces, en cualquier momento podía explotar una bomba, las redadas, ¿no es cierto? Éramos muchachos, yo estudiaba en el instituto, en pedagogía de Puno, las redadas, lo que se llaman las batidas, etcétera, era cotidiano. Entonces, de hecho, que esa temática tendría que estar en la poesía, lo social, ¿no es cierto? Ahora bien, creo que Nieto de Gregori decía de que la literatura, el discurso literario apela, ¿no es cierto?, a la emotividad, a la sensibilidad, lejos de la fría racionalidad de las ciencias sociales, por ejemplo. Entonces la literatura puede servir, ¿no es cierto?, desde luego sirve para incorporar esos temas que aparentemente pueden ser incómodos, ¿no es cierto?, puede servir también, creo yo, para curarnos o reconciliarnos, ¿no es cierto?, como propone la Comisión de la Verdad, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo quería hacer Noche en Vela es más o menos poetizar esa década, esos momentos que nosotros hemos vivido, ¿no? Eh, Hay bastantes anécdotas, hechos vividos, dolorosos también, ¿no? Yo empezaba a jugar básquet, por ejemplo, esos años, entonces yo jugaba en el centro, en la ciudad, en el Coliseo, pero mi casa estaba en un extremo de la ciudad. Atravesar la ciudad era toda una travesía, ¿no? Las luces no estaban bien, digamos, instaladas en Puno, en ese rincón no había ni siquiera luces, porque mi papá consiguió, mis padres consiguieron una casita en un urbano, en un lugar, un barrio urbano marginal de Puno en los años 90, ¿no? Entonces, era toda una odisea, ¿no? Ese tránsito nomás del centro a ese lugar, era toda una odisea, ¿no es cierto? Tropezarte, por ejemplo, con un policía que solamente te va a preguntar por documentos solamente por sí. Entonces, eso fue, ¿no? Entonces, digamos, Noche en Velas pretende, ¿no?, poetizar, digamos, ese momento, digamos, vivido en el Perú y Puno en particular. Sí, justamente ese poemario se respira esta pregunta por el país, ¿no? Y luego un recorrido diacrónico también por eventos violentos del Estado represor Así es. en la zona sur. Y algunos cuentos también me parece, hay un cuento en el que creo que sale una pareja y al chico se lo llevan, ¿no?, a la Así comisaría. es, así es. En ese sentido, era en aquel momento, en los años 90, cuando estabas escribiendo, estudiando, peligrosa la actividad literaria en Puno. Claro, yo creo que el escritor, el poeta, siempre es mirado con cierta sospecha, ¿no? Porque escribe, genera, siempre debate, etcétera, ¿no es cierto? Es depositario de esas ideas que a lo mejor el poder, etcétera, van a creer que lo socava, etcétera, ¿no? Incluso el mismo magisterio, ¿no es cierto?, ha estado en esa mira, ¿no? No solo en esa década, quizás con mayor intensidad, pero ahora también sigue siendo, ¿no es cierto? Estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces sí, es permanente eso. Bien. Con respecto a tus siguientes poemarios, ¿no?, los dos más recientes, ¿cierto? Uh -huh. Eh, bueno, antes que me olvide también, el público que nos está viendo, que nos está siguiendo, puede ir dejando sus saludos, sus preguntas también en los comentarios de la transmisión en vivo, que hacia el final se van a compartir en pantalla, ¿no? Aquí está Noche en Velas. Uh -huh. Por acá tenemos los siguientes poemarios, sobre los cuales vamos a hacer un par de consultas. Inventario De relámpagos. de relámpagos y los huesos de Elías, ¿no? Ahí Uh -huh. está. Además, en ediciones muy hermosas, las que edita Hijos de la Lluvia, ¿no? Cierto.
justamente con relación a estos dos poemarios más recientes. Este viaje iniciático que se observa en Geografía de la Distancia, tengo la impresión, anuncia ya un retorno temático al mundo de la comunidad, ¿no? Porque Noche en Veras es un poemario concentrado en el espacio urbano y bueno, los mismos encabezados las secciones así lo señalan, y en el país en total también la primera sección, ¿no? Y al mundo, estos dos últimos retornan un poco al mundo de la comunidad, de la identidad étnica, no encasillada ciertamente, ¿no? Lo étnico no está pues vinculado solamente a lo constitucional o tradicional, sino que se abre a lo moderno y posmoderno, que es también una constante en tu poesía, ¿no? El espacio urbano y el espacio del campo, el espacio rural, confluyen, ¿no? En las sensibilidades del yo lírico, ¿no? Justamente en Inventario de los Relámpagos y otros cantares del Carabota, ¿cierto? Has ensayado por la misma figura del cantar, ¿no? Sí. Un registro más oralizado. ¿Qué te permite haber optado por esta modalidad del canto, del cantar en este poemario? Y también, ¿cuál es la importancia del carabota de pronto para estas identidades étnicas a las que estás manifestando en tu poesía? Sí, como dices, Jorge, efectivamente los dos últimos libros es una especie de retorno al ar, ¿no es cierto?, al contexto mío, ¿no es cierto? Los demás libros quizás los he escrito afuera, porque yo he estado fuera de mi tierra, pero siempre fue una constante en mí, una preocupación en mí, y también en los compañeros de mi generación, decía, pues bueno, ¿cuándo un libro sobre tu tierra? Pues hay muchas cosas que decir ahí. Y a mí el Carabotas siempre me ha llamado la atención. El Carabotas es un personaje romántico y épico que hoy día forma parte de la danza del cajelo, pero en realidad él tiene, digamos, una vida pues interesante, ¿no? El Carabotas es enamorador, domador, cazador, bueno, es danzarín, ¿no es cierto? Toca su charango, es de todo. Ahora bien, el Carabotas ha sido incorporado tempranamente a la poesía puneña. Alejandro Peralta, por ejemplo, ya en la vanguardia lo incorporó, si mal no me acuerdo, en Collao, por ejemplo, ¿no? O en Ande. Ahora bien, Mateo Jaica, Omar Aramayo mismo, Emilio Armaza, Juan Alberto Cuesta Zavala, ¿no es cierto? Entonces, yo no quise sino seguir esa coordenada, digamos, ¿no? Solo quizás mi libro, digamos, es todo el libro dedicado a ese personaje, ¿no? Que básicamente, te repito, es un enamorador, ¿no? Es un épico romántico. Bueno, en un principio era incluso abigeo, etcétera. La figura de Carabotas ha evolucionado. Claro que hoy día no hay Carabotas quizás así como presenta la historia, pero queda pues en el espíritu, ¿no es cierto?, del poblador andino, ¿no es cierto?, porque es un personaje de las zonas cordilleranas occidentales básicamente, ¿no? Entonces, te repito, muchos escritores lo han incorporado, yo no sigo sino esa tradición, digamos. Sí, yo recuerdo de la lectura de ese poemario y lo que acaba de señalar ciertamente, pero también esta idea casi literal que le señalas en algún poema, de que el Carabotas vive una vida muy intensa pero muy breve, ¿no? Casi al límite de la existencia, Así y que es. también es una figura de amor, de afecto, pero también simbólicamente antisistémica, ¿no? Contra, digamos, el Estado o el orden que puede ser opresivo, ¿no? Claro, de las haciendas, ¿no es cierto?, de ese tiempo, ¿no es cierto?, de los latifundios, ¿no es cierto? En algunos casos de Carabotas incluso se dijo negado del hacendado o del mayordomo de la hacienda, ¿no? Entonces, no, su papel, digamos, social no es sino luchar contra eso, ¿no? Es decir, de ser un abigeo, pero no para el mal, sino para compartir, ¿no es cierto?, para el bien, ¿no? Entonces, y el Carabotas, ¿no es cierto?, no solamente pues es poesía, ¿no? No solamente es danza, por ejemplo, ¿no? Es también fotografía, pintura, o sea, tiene varias vertientes, ¿no? Un personaje muy, muy interesante, ¿no? Como digo, como señalas también, que se vincula con la hacienda, pero también de un punto de vista contestatario, pero es Así mucha es. vida, tiene mucha vida en el Así es. poemario El Carabotas.
Ese retorno se asienta más, incluso se vuelve más una constante en tu último poemario, ¿cierto? En Los huesos de Elías, que también se encuentra allí la idea del canto, del cantar, la historia familiar, el discurso verbal junto con las imágenes, hay algunos trazos junto con fotografías en este gran libro Memoria, ¿no? En que nuevamente el yo lírico considero crece en este tránsito entre el espacio rural, el espacio urbano, que puede parecer una dicotomía manía, pero es muy operativa, me parece, para lo que implica más que espacios separados, espacios fluidos, dinámicos, ¿no? Contra esas imágenes anquilosadas de A o B, urbe, comunidad, hay lazos muy fluidos, elementos míticos también. Y un elemento central de los tantos que existen es la identidad aymara, ¿no? Ello me lleva a algunas preguntas, justamente. La primera es, ¿te asumes aymara? Y si te asumes aymara, ¿te consideras un escritor aymara? ¿Y qué sería ser un escritor aymara para ti? Obviamente todo depende de la primera respuesta, ¿no? Claro. Bueno, sí, sí soy aymara, definitivamente, ¿no? O sea, he crecido en ese mundo, he sorbido, ¿no es cierto?, esa cultura y todo, desde el idioma incluso, ¿no? Ahora, la poesía aymara es otra cosa, ¿no? Pero mi poesía está teñida, ¿no es cierto?, con la vivencia y con términos aymaras, por ejemplo, ¿no? Ahora, Los huesos de Elías, exactamente como dice, es un retorno a la memoria, ¿no? Nace, bueno, Los huesos de Elías es un libro ya, digamos, de la madurez, del ejercicio de la madurez, de las lecturas, del compartir con los compañeros. Es un proyecto en realidad que tiene muchos años. El primer poema que, por ejemplo, que se llama Los restos de Elías, se publicó en el año 2004 en la revista Pez de Oro. Entonces, desde ahí, ¿no es cierto?, tiene, digamos, esa idea de ser un libro, ¿no? Y bueno, hace remembranza, pues, me sirvo, digamos, de la imagen de mi abuelo, Elías. O sea, Elías es mi abuelo, un campesino común y silvestre, pero para mí fue un héroe, ¿no? Él había nacido en Chucuito, que es una comunidad, esas veces una comunidad, ¿no es cierto?, en las orillas del Titicaca, pero después por la pobreza y todo migró, ¿no es cierto?, como pastor a las alturas de Platería, Chucuito y hasta Recalar en Asiriri, que está ubicado a unos 5 kilómetros antes del Arequeri, ¿no es cierto?, en la zona rural, o sea, como pastor de una hacienda. Entonces, es ahí donde yo lo conozco a él, yo vivo con él ahí, en la infancia y la adolescencia, básicamente. Entonces, yo lo veía, pues, un tipo fuerte, no sé, que aparentemente para mí nunca se enfermaba. Era yatir, un conocedor, deposita una sabiduría enorme, constructor, pastor, albañil, bueno, era todo. Es un tipo que parecía que no dormía, porque siempre paraba afuera, pasteando el ganado, ¿no es cierto? Pero también era tierno, ¿no es cierto? A veces cuando escampaba la lluvia, cuando ya el ganado estaba en el corral ya, yo tendría, supongo, mis 5 o 6 años, menos, me sentaba en su rodilla y me hacía mirar el horizonte, ¿no? Y me contaba su vida azarosa, los sueños que tenía. Yo era el nieto mayor, desde luego que era quizás el nieto más querido, más preferido, ¿no? Entonces, incluso mi abuelo, ya en sus últimos años de vida, me visitó en Puno cuando yo estudiaba todavía en el colegio, ¿no? Y bueno, fue feliz, mi abuelo fue muy feliz porque yo estudiara, ¿no? Porque mi abuelo jamás pisó la escuela, ¿no? A las justas, ¿no? Sabía, creo que firmar nada más, ¿no? Entonces, Los huesos de Elías pretende eso, ¿no? O sea, digamos, es una especie de álbum familiar, ¿no es cierto?, que pretende poetizar, digamos, ese espacio, digamos, de la Arequeri, de Asirí, y la migración, ¿no es cierto?, de la familia hacia Puno, ¿no es cierto? Entonces, si tú, bueno, el libro, ¿no es cierto?, está dividido entre la última parte, pues, ya poetiza una parte digamos, de Puno ya, ¿no? Entonces, en un contexto de los años 80, 90, ¿no es cierto?, que son los años de la violencia política también.
Más se señala en una parte, ¿no? Una migración hacia el espacio urbano y coches bombas, todo impulsa un retorno también nuevamente al ar original, ¿no? Y Es, entiendo de tu respuesta, primero que, bueno, si eres un aymara, pero tienes reparos en asumirlo de escritor aymara, por el idioma, me imagino. Eh, ocurre, a ver, permítame decir, ocurre lo siguiente, ¿no? Bueno, es que creo que la poesía aymara en realidad tiene otro canon, es que una cosa, bueno, lo que nosotros vemos el día de hoy, por ejemplo, es que escribes en español y lo traduces a la aymara, que yo puedo hacerlo, pero esa no creo que sea la poesía aymara creo que sigue estando, ¿no es cierto?, en los cantos, en la chanza, en la vivienda, ¿no? En la vivencia mismo, ¿no? Cosa que para mí se hace un poquito difícil porque quizás ya vivo en la urbe, etcétera, pero tengo algunas cosas digamos, por ejemplo, en el libro Los Huesos de Elías yo inserto, ¿no es cierto?, los poemas con términos aymaras porque así se le habla, así se le habla, y inserto dos poemas en aymara que básicamente es como esa especie de encargo de mi abuelo. En otro es el decir de mi abuelo a mí, ¿no es cierto? Entonces, eso está, y mi abuelo evidentemente se comunica a mí en aymara. Entonces, una anécdota tiene que ver con eso, ¿no? Mi papá jamás quiso que hable el aymara, por ejemplo. Obviamente se entienden las razones, ¿no? El clasismo, ¿no? Etcétera, etcétera. Porque mi papá había previsto que yo estudiara la secundaria, mi mamá básicamente, en Pun. Pero bueno, pues cometieron un feliz error para mí, el enviarme al campo. Y ya pues yo aprendí ahí, ¿no es cierto?, de primera mano, de mis abuelos, la Aymara. Claro que la Aymara estaba en mi casa, estaba en el pueblo, estaba en la Araquiri, pero con mayor fluidez yo lo aprendí pues con mis abuelos. Y me ha servido muchísimo porque el día de hoy, ¿no es cierto?, viví en mi ejercicio docente, me ayuda muchísimo, ¿no es cierto?, el poder comunicarme en el lugar donde estoy, en Aymara. Justamente, Luis, claro, hay dos poemas en Aymara, en Los Huesos de Elías. Mi pregunta va por allí. ¿Tienes un proyecto de repente? ¿Lo has considerado escribir un poemario en Aymara? Sí, 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 sí. Tengo el proyecto, tengo unas cosas reunidas. Ojalá que en algún momento, quizás sí, quizás no, siempre los proyectos son proyectos, ¿no es cierto? Ojalá que sí, 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 yo estoy trabajando eso, pero te reitero, tendría que ser bajo esas condiciones, o sea, no tiene absolutamente ningún sentido y no sería poesía aymara si yo escribo en español y lo traduzco a la aymara, como leemos, y muchos incluso se presentan como poetas aymaras, ¿no? O poetas quechos también, ¿no? Y lo cual no me parece, francamente, creo que se falsea la realidad, evidentemente. Y sí, es un tema bien delicado, bien espinoso, ese, el de la representación de pronto de lo quechua, de lo aymara, ¿no? Sí, sí, es un, bien, bien complejo. Y Exacto. para cerrar un poco la parte de la poesía, ¿no? Todo poeta, obviamente, sin que necesariamente la poesía se defina pues por una idea previa, un proyecto que uno tenga, ¿no? Porque al final lo que va a primar es cómo se plasma en el poemario, en el poema. Y tienen una poética, ¿cierto? Tienen una imagen de lo que es la poesía, esperan algo de su escritura. Tengo que preguntarte justamente ello como autor. Uh -huh. ¿Qué esperas de tu poesía? ¿Qué es lo que pretendes mostrarnos con ella? Bueno, transmitir, ¿no es cierto?, el mundo mío, el mundo andino, mis preocupaciones sociales, digamos, los temas que yo toco. Ahora bien, si eso trasciende o no, ya no es mi responsabilidad, evidentemente, eso será un asunto de los lectores, la historia, bueno, esa es una cosa que, francamente, con Víctor Básica, que conversamos siempre, ya no nos preocupa mucho, la verdad. Bueno, si el libro camina, caminará, ¿no? Si tiene los méritos para eso, lo hará. No estamos muy preocupados, ¿no es cierto?, en una reseña, bueno, pues, ¿y qué dirán? Bueno, yo creo que desde el momento que uno publica ya no es mío, yo creo que está en manos del lector, repito, el tiempo dirá, ¿no es cierto? Pero yo pretendo eso básicamente, ¿no? Transmitir un tiempo, un espacio, las posibilidades que puede tener, digamos, el mundo social que yo he vivido, el mundo andino, etcétera, etcétera, ¿no?
Gracias, Luis. Y pasamos entonces a algunas preguntas sobre tu narrativa, ¿no? Ajá, Acá tenemos primero el retorno del Puquina ajá, y la otra, al centro, la otra mirada, ¿no? En la otra mirada hay algunas constantes que quiero compartir con el público para luego pasar también a las preguntas. eh, Está centrado, aunque no exclusivamente, pero buena parte de los cuentos, en la experiencia de la docencia. No son docentes los que van a relatar, o sobre docentes se van a relatar, tanto de educación básica regular, como ya sean también estudiantes de pronto, en la vida universitaria, en espacios andinos, citadinos y rurales, ¿no? Y también es una constante el amor, pero también la identidad. Yo recuerdo eh, el cuento, uno de los cuentos, me parece que es el segundo, el tercero, ¿no? Camino de de Caracas. Calasaya, ¿no? Que es un cuento que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Ese adentrarse, compenetrarse con una comunidad, ¿no? Al punto de insertarse en ella, pero por afecto, no por estrategia, ¿no? Que puede ser Ujú. otro camino que algunos siguen e incluso viven de ello, ¿no? Y todo lo demás. Eh, en esa medida, pensando en el libro y pensando también en el autor, eh, ¿por qué estos personajes? ¿Por qué el personaje vinculado con la educación y los docentes? Por ahí creo que Darwin te vende, dice que hay cierta experiencia biográfica en todo ello, ¿no? Pero ¿por qué este libro dedicado en gran medida a la docencia y sobre todo al lado humano de los docentes? Sí, a ver, yo creo que el escribir narrativa, cuentos o ensayos o artículos, yo no sé, yo creo que es una forma de ver de modo dinámico la literatura, ¿no? El hecho de estar con una revista también te da esa posibilidad. Pero ahora, respecto al cuento, sí, bueno, es fruto de las lecturas y básicamente en la vida docente, y la mayoría de los cuentos trata de la vida docente. Es que la docencia a mí me parece que es una de las pocas profesiones, digamos, que permite esa simbiosis entre literatura y la profesión. No, no creo que otras, bueno, quizás, ¿no? Pero supongo que tiene limitaciones. Otras profesiones, digamos, te abran tanto como la docencia a mundos, a historias, a vivencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese cuento que tú citas y algunos, tiene que ver, ¿no es cierto?, de unos hechos que yo he vivido, porque yo llegué el año 93 a trabajar como docente en una escuela primaria de medio rural al sur de Pomata, al sur de Puno, al sur de Juli, ¿no es cierto? Y algunas cosas, bueno, pues son, digamos, tomados de la realidad. Y ese cuento efectivamente es un cuento que a mí me gusta muchísimo también y que ha estado insertado en algunos estudios de algunas antologías y que tiene siempre pues ese aire romántico, nostálgico, ¿no es cierto?, de ese profesor que va, y esa es una realidad que ha pasado en esos años, es decir, el profesor que ha ido ahí, al final siempre ha emparentado, ¿no es cierto?, en el lugar, y se ha quedado en el lugar, y ha tenido que cumplir las funciones que ahí dicen, ¿no?, ser teniente de la comunidad, autoridad comunal, etcétera, ¿no? O sea, muy pocos docentes de esas generaciones han vuelto, ¿no? Entonces, y bueno, ese cuento pretende eso y los demás cuentos efectivamente tienen que ver también con otros espacios de la docencia, ¿no? Las preocupaciones sociales y también del derecho, ¿no? Que un cuento básicamente que tiene que ver con eso y que forma pues parte de mi, digamos, de los momentos que yo he vivido en mi vida, digamos, profesional o académica. Claro, hay un cuento de ser un juez, imagino, ¿no? O La un suerte del fiscal, acusado se llama. la suerte del acusado, Sí, claro. sí. Todo este discurso previo para luego, bueno, vamos a hacerle spoiler a los lectores, ya, no hay otra, para al final liberarlo, ¿no? Así es. Es Porque era su pata claro, de bohemia, ¿no? tradición, claro, de Bohemia, sí, sí, Así un es. tipo con una serie de oportunidades que al final creo que dice, pues, ¿no? Acabó la carrera, aunque sea poquitos, pero acabó la carrera, ¿no? Una Ujú. cosa por el Yo, estilo. Jorge, permíteme, yo te cuento una anécdota sobre ese cuento. Y creo que el año 2017 nos invitan a dar una charla sobre narrativa al penal de Yanamayo en Puno, en un marco que el INPE organiza, en el Ministerio de Cultura creo también sobre libertad bajo palabra.
Y ese cuento, o sea, el libro ya fue muchos días antes ya, y una cosa que a mí me llamó muchísimo, me gustó, es que teatralizaron, ¿no es cierto? Ese cuento en el penal, y obviamente pues desató una carcajadas, pero porque, bueno, retrataba pues lo que ellos vivían, ¿no? O han vivido, ¿no? Entonces, ahí me encontré con abogados, policías, que eran personajes también, digamos, se veían retratados en los personajes del cuento, ¿no? Mira, qué simpático. Al final encontró su público ideal, entre comillas. Sí, por supuesto. Habían, Exacto. habían sufrido ello, conocían ese mundo. Ajá. Pero también tienes un cuento allí vinculado con el mundo literario de Puno, es Ah, el último cuento, así es. ¿cierto? El último cuento. Que también hay antecedentes, creo. Hay un cuento de Padilla, que manda un cuento al Copé, creo, se llama el nombre del cuento de Padilla en este momento. Pero en tu cuento también es este relato en el que se describe un poco la vida literaria, ¿no? En Puno, específicamente en el campo narrativo. ¿Hay también un trasfondo allí biográfico Sí, real? sí, sí, de todas maneras, ¿no? Que es ficción, ¿no? Repito, la realidad se ficciona ahí, pero sí tiene que ver con esa movida, ¿no es cierto? Literaria en Puno, de los grupitos, ¿no es cierto? De los temas que unos privilegian, otros no, y que este cuento sí, aquello no, pero resulta que esto que no fue para el público resulta ganando un premio. No, sí, 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 tiene que ver definitivamente, ¿no? Y con esas ojerizas, con esas diferencias, ¿no es cierto? Que en todo, digamos, espacio colectivo, ¿no es cierto?, de escritores, etcétera, pues, se ven, ¿no es cierto? Bueno, pues yo quería aprovechar eso en este cuento y salió así, ¿no? Pero este eje temático que recorre la otra mirada y que se va abriendo también hacia el mundo de los abogados, de la literatura, eh, también está esa idea de organicidad en el retorno del Puquina y otros cuentos breves que tú divides en dos secciones, breves ancestrales y breves dispersos, ¿no? Y, en breves ancestrales hay cuentos o estos, pueden ser que sean incluso microrelatos Sí, sí, sí. o microficción, bueno, siempre hay diferencias ahí, los especialistas lo conocen mejor. El Malcu, por ejemplo, el hijo del olvido, la sombra del carnaval. De cierta manera hay una correspondencia con tus búsquedas poéticas y tus búsquedas narrativas, ¿no? En este pequeño cuentario. Y justamente, en este relato, o en este pequeño libro, publicación, ¿cuál es la importancia justamente de lo ancestral en tu narrativa? En el retorno Sí, del... siempre es un eterno retorno, ¿no? Al mito, a los ancestros. Y ese libro tiene que ver con una cuestión muy, muy en boga, ¿no? Desde hace varios años, esto del relato breve, del cuento breve, ¿no? Como te digo, la minificción, etcétera. Entonces, yo tenía unas cosas, digamos, algunos textos dispersos, y bueno, pues quise publicarlos en ese libro con un eje, digamos, temático evidente, ¿no? Primero la muerte, y lo otro, ¿no es cierto?, este tema mítico, ¿no es cierto?, andino, ¿no es cierto?, sí, rural, llamémoslo así. Quizás hay uno por ahí que tiene un aire urbano, ¿no? Pero lo demás son, yo creo que siempre, o sea, es que no podemos desligarnos básicamente de nuestro mundo, ¿no? Y quizás por eso aquellos años nos motejaban como pasadistas, telúricos, yo no sé, pero es que esa es, ¿no es cierto?, nuestra fuente, ¿no es cierto? Y nosotros no hacemos sino poetizar o llevar al cuento esos temas, ¿no? Que es un mote ya un poco anquilosado, ¿no? Porque Sí, sí. si algo se observa en tu poesía y en tu narrativa también es que uno puede, bueno, los escritores, ¿no? Como tú pueden transitar entre el mundo urbano, el mundo rural, entre la tradición, la modernidad, posmodernidad, porque no son, pues, elementos incompatibles. Pueden ingresar, vincularse de repente con cierto dolor, con cierta crisis, ¿no? Pero son fluidos y creo que en Puno es bastante evidente, ¿cierto? El Claro. comercio,
las prácticas culturales, imagino el carnaval también, esa Candelaria, sobre el cual tienen un libro junto con Víctor, ¿no? Sobre eso ya pensamos en un momento, o aprovechando quizá también este momento. Y en estas búsquedas, justamente, en este amplio abanico de búsquedas que tiene tu escritura, ¿cuáles son ¿por qué optas en algún caso por la poesía y la narrativa? ¿Qué te permite de tu práctica escritural tratar determinados tópicos en una y en otro género, aunque algunos se repiten, ciertamente, ¿no? No es que no se crucen. Pero en general, ¿qué te permite la poesía, qué te permite la narrativa en tu escritura? Que digamos, saque ventaja en función al otro, ¿no? Claro. Bueno, como te decía hace rato, yo creo que es una forma de ver, digamos, de ver dinámicamente el proceso de la literatura, ¿no? La poesía, evidentemente, ¿no es cierto?, requiere un mayor trabajo con el lenguaje, ¿no? Entonces, el tema puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo que tiene que haber acá es el trabajo con el lenguaje, básicamente, ¿no? Ahora, bueno, ambos temas, pero hay historias que conozco, hay historias que he leído, ¿no es cierto? Hay historias que he escuchado, ¿no? Entonces, quizás no todo ello puede, digamos, poetizarse, pero algunos sí pueden narrarse, sí pueden contarse, ¿no? Bueno, muchos decían de que quizás mis cuentos tienen una carga poética, evidentemente, porque el mayor peso de mí es la poesía, ¿no? Pero los cuentos, digamos, me permiten quizás abordar temas, digamos, un poquito más amplios, quizás un poco más específicos también a veces, entonces, y van ahí, ¿no? Entonces, ese creo que es, digamos, el origen, digamos, para optar por uno o por otro. Gracias, Luis. Acá tenemos la fiesta de la Candelaria, que es una compilación de poesía y narrativa a cargo de Luis y de Víctor Villegas. Justamente la pregunta va en esta selección que realizan, y ya le pregunto como compilador, ¿no? Responde obviamente a la importancia que tiene la fiesta de la Candelaria, no solamente en la cultura, en los pueblos, sino también en la misma literatura. Quizás no podrías un poco explicarnos esa importancia que tiene dentro del marco literario una fiesta tan importante como la Candelaria, o los elementos son vinculados con la fiesta, ¿no? Religiosidad, no sé, vida, lo que tú consideras. Exacto. Es que la Festividad de la Virgen de la Candelaria, digamos, es una de las festividades más grandes del Perú, ¿no es cierto? Un espacio cultural enorme, ¿no es cierto? Religioso, bueno, etcétera. Pero es que normalmente, digamos, el peso que, digamos, a los ojos del público tiene es la danza, en realidad, ¿no? La música, la danza, los concursos. Pero es que este evento cultural, ¿no es cierto?, festivo, trasciende en realidad eso, ¿no? Y nosotros, ¿no es cierto?, podemos, digamos, leer eso, hemos leído, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no compilar eso, digamos, en un corpus, ¿no?, como este libro? Es decir, la festividad no solamente es danza, no solamente es concurso, no solamente es parada, ¿no es cierto?, que desde luego que es lo que más se conoce o se ve, pero también son otras cosas, como dije hace rato, ¿no? Es decir, es también fotografía, es pintura, ¿no es cierto? Es poesía, es cuento. Entonces nosotros, como somos actores literarios, ¿no es cierto?, manejamos una revista, etcétera, porque el adelanto de este libro se publicó, digamos, en un número de la revista, ¿no? Entonces, con Víctor Villegas quisimos mostrar eso. Entonces, han habido escritores puneños que han incorporado la temática de la Candelaria en la poesía, en la narrativa. Incluso se ha hecho una novela, ¿no? Cristian Reynoso ha publicado una novela, digamos, con esa temática. Entonces, es que, te repito, una festividad como esta da para varias cosas, ¿no? Da para varias cosas. Y la literatura no ha sido ajeno a incorporar ese tema. Así recuerdo la novela de Reynoso, Febrero, Lujuria. no, sí, ¿no? Sí, recuerdo. Y ahora quiero un poco que nos adentremos en la revista, en El Pez de Oro. Tengo acá algunos ejemplares para que nuestros seguidores puedan verlo. Este es el número dedicado a Miranda, me parece, ¿no? Efraín Miranda. Es el número
no, 15, año 9, ya una revista que todavía siguen publicando, Luis, creo que sacaron un ejemplar hace algún tiempo. Eh, sí, Jorge, sí seguimos publicando. Ese es un número hermoso y importante para nosotros. A ver, exacto. La preocupación, digamos, en el discurso de los autores literarios de aquellos años, cuando íbamos a una presentación, a una conversa, a una tertulia, es que siempre decían, bueno, no hay espacios para la literatura, ¿no? Esa era la queja recurrente. Entonces nosotros decíamos, pues, hay que crearla, pues, ¿no? Entonces, yo y Víctor estamos al frente de esto, pero ya veníamos de otros esfuerzos editoriales, digamos, ¿no? Víctor ya mucho más antes que yo se nucleó en torno a Consejero del Lobo, la revista que salía junto con Gabriela Paz, Darwin Bedoya en Juliaca. Entonces yo llegué, si mal me acuerdo, al número 5 o 6, entonces fue un momento importante, ¿no es cierto? Y bueno, es esa coordinación, ¿no es cierto? Porque aquellos años, Jorge, te cuento, nuestras reuniones eran permanentes, o sea, a la semana, cada sábado nosotros estábamos en Juliaca o estábamos en Puno, conversando, dialogando, compartiendo lecturas. Si bien nosotros, por ejemplo, no hemos estudiado literatura formalmente en la academia, en una universidad, pero sí nos hemos acercado mucho, mucho a través de las lecturas, básicamente, los libros que compartíamos. Entonces, hay que reconocer esto, que Gabriela Paz, por ejemplo, ha sido una especie de, digamos, de gran promotor de la literatura de los años 90 o de fin de siglo, de aquellos años. Entonces, ya para darle más fuerza a Consejero del Lobo, que salía en Juliaca, nos nucleamos yo, Víctor Villegas, Darwin Bedoya, Gabriela Paz, los dos tres más ahí, pero del punto de la distancia entre Puno y Juliaca, ¿no es cierto? Y otros factores hicieron un poquito imposible o muy difícil seguir con este proyecto, que Consejero, si mal no me acuerdo, pasó los 10 números, pero teníamos sed de publicación nosotros, teníamos las ganas, ¿no? Estábamos con eso, ¿no? ¿Qué hacemos? Y en un viaje de Juliaca a Puno con Víctor, decimos, bueno, parece que esto no da, ¿qué hacemos? Entonces a Víctor se le ocurre pues la feliz idea de decir, bueno, pues sacamos una revista en Puno, pero que se llame ¿qué? Entonces dijimos que sea el Pez de Oro, evidentemente que hace alusión, ¿no es cierto?, a la gran obra de Churata, ¿no? Entonces, así nació el Pez de Oro, que ya va que se ha publicado hace 2 años atrás, esperamos publicarlo, estamos por el número 21, 22, ya más o menos, ojalá que este año podamos publicarlo, quizás ya por los años un poco pausados, un poco lentos, no estamos en los años, pero fíjate que la revista ya tiene más de 20 años, porque el primer número se editó en el año 2002, si mal me acuerdo, ¿no es cierto?, en noviembre, y ahora ya ha pasado mucho tiempo, y quizás por el trabajo, la distancia, repito, aquellas veces incluso el Pez de Oro salía 3 veces al año, entonces había pues una efervescencia nuestra, ¿no es cierto?, unas ganas enormes por eso. Y bueno, ahora pausadamente del formato tamaño oficio hemos cambiado, por ejemplo, al formato tabloide, que son los 3 últimos números, ¿no es cierto? Y cuya edición, por ejemplo, es una edición pues casi artesanal, pese a los tiempos, Jorge, ¿no? Entonces tú conoces de alguna manera, por ejemplo, esta revista desde temprano, ¿no? Entonces, yo te cuento, por ejemplo, y me da pie a esta entrevista a recordar, hace poco estábamos conversando con Víctor, recordando, y por ejemplo, la revista nació en los tiempos del disquete, ¿te acuerdas ese elemento que almacenaba, ¿no es cierto? Pero Claro, tenía poca memoria, ¿no? claro. Claro, imposible llevar porque nosotros lo imprimíamos en Juliaca, que siempre te dan, por el costo son menos, ¿no? Te abaratan, ¿no? Entonces yo diagramo la revista desde el número 3 hasta ahora, ¿no? Entonces he tenido que aprender a diagramar en CorelDRAW. Entonces teníamos que llevar, por ejemplo, el disco duro de la computadora para instalarlo en la computadora allá de la imprenta, que quemaba, ¿no es cierto?, en placas, después a la imprenta. Ahora pues es mucho más fácil. Bueno, después vino el tipo de los CDs, que ya no facilitó obviamente llevar, ¿no es cierto? Y ahora los USBs, pues bueno, grabas y lo llevas y sale muy fácil. Entonces, la revista
ha tenido desde su construcción, por ejemplo, esos avatares, ¿no? Evidentemente después compilar los artículos, las reseñas, porque la revista más o menos, como cualquier revista de literatura, difunde pues cuento, poesía, ensayo, crítica, reseñas. Bueno, pretendemos eso, pues, ¿no? Digamos, ser un espacio, digamos, de difusión de la literatura puneña, provinciana, andina, ¿no es cierto? Y creo que a estas alturas la revista Pez de Oro ha caminado, ¿no? Ha caminado, se conocen en unos espacios, y cada vez que recordamos esos años, obviamente, que con Víctor decimos, bueno, pues hemos crecido y hemos envejecido, ¿no es cierto?, en la página del Pez, pero lo hemos hecho siempre con mucho cariño, muchas ganas y mucho gusto, ¿no? Y para ese esfuerzo hemos contado siempre también con el apoyo de varios amigos, ¿no? Darwin Bedoya, Walter Bedegal, últimamente el señor Pedro Pineda, que siempre nos ha apoyado, ¿no es cierto? Y quizás en algún momento hablemos de algunos números que para nosotros son icónicos de la revista Pez de Oro. Justamente, una revista con más de 20 años, no hay mucha revista con esa longevidad, ¿no? Producto, en este caso, del compromiso tuyo, de Víctor, de todo el equipo, en realidad, ¿no?, que conforma el Pez de Oro y que tiene antecedentes, como muy bien has señalado. Pero me lleva un rato justamente a una pregunta. Has un poco comentado el contexto en el que surge la revista, los primeros años, con una periodicidad, ¿no?, que tenía ella, y en los últimos años un poco esta periodicidad se ha ido extendiendo. ¿Qué ha cambiado de pronto en el contexto de ahora con relación a años anteriores que demoran, no sé, más allá de los problemas de repente logísticos, ¿no? ¿Ha cambiado el contexto literario en Puno? Sí, quizás los primeros años era la efervescencia, ¿no? Esos años juveniles, llamémoslo, digamos, en que había para publicar, pero las lecturas te van dando, digamos, otras formas de llevar la revista, ¿no es cierto? Leer otras revistas como Lima, la que tú animabas en Lima junto con Dante González, ¿no es cierto? Artidea, las otras revistas que hemos leído, el de Panorama Nacional nos decía de que, bueno, pues teníamos que ser más rigurosos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, nuestros últimos números pretenden ser una edición monográfica, digamos, dedicada a un tema en particular, ¿no? Efraín Miranda, por ejemplo, ¿no? Churate, que siempre ha estado presente, los hermanos Peralta, ¿no? El último, por ejemplo, es una especie dedicado a los 90 en Puno, ¿no? Entonces, tratamos siempre, ¿no es cierto?, de los últimos, digamos, hacer ediciones monográficas de la revista. Bueno, para que tenga también cierta consistencia, ¿no? Porque de pronto los temas son dispersos, como que no pega mucho, ¿no? Entonces, en cambio, una revista, digamos, la revista que tiene digamos, un tema monográfico, digamos, un tema particular, bueno, pues pretende ser, por ejemplo, espacios de estudio quizás para futuros, no sé, pues, abordajes, literarios, estudios, crítica, yo no sé, ¿no? Y un poco para retomar este contexto contemporáneo y alguna pregunta anterior en la que te consulté sobre el vínculo con generaciones anteriores. Entonces ahora la pregunta va en el sentido contrario. Las generaciones que vienen, ¿no? ¿Cómo es el contacto de ellos hacia ustedes o de ustedes hacia ellos? ¿Un contacto fluido con las jóvenes generaciones de escritores en Puno? ¿Qué tendencias observas en la poesía, en la narrativa, como actor de ese campo? A ver, antes de contestarte eso, la revista RD pretende ser una continuidad de la tradición también de revistas en Puno. Acuérdate que Orcopata tenía Boletín Titicaca, que hoy día es una publicación mítica, ¿no? Patrimonio cultural, bueno, reeditado ya, facsímiles, pero hermosos, ¿no? Después, en los 20 han habido una eclosión de grandes, muchas revistas, ¿no? Quizás después poco, ¿no es cierto? La Picó ha tenido, creo que, una revista con 3 números, los 80, pero los 90, Jorge, en Puno, ha sido un espacio de gran divulgación de revistas. No solamente es el Pez de Oro, Consejero Lobo, el Catari mismo, que tú conoces, el Zorro de Abajo, que tenía un corte político, etcétera. Han salido plaquetas, Walter Vergara animaba El Camionero, Darwin Bedoya Cifra Poética, boletines, bueno, etcétera, ¿no?
Ahora bien, eso nos ha permitido, evidentemente, y quiero concatenar con lo que tú dices, el conocer, digamos, la tradición, digamos, vincularnos con los escritores puneños, ¿no es cierto? Y desde luego vincularnos también con los que vienen. Pero bueno, ¿qué cosa yo veo? Bueno, no sé, pero conversamos con muchachos que no son tan muchachos de la generación post-2000, llamémoslo acá en Puno, así se llama, quizás esfuerzos individuales, pero no colectivos, por ejemplo. Yo no veo que tenga una revista, ni siquiera en el Facebook, que debiera ser su mundo, ¿no es cierto? Pero no veo esfuerzos particulares. Sí, he visto algunos estudios, algunas antologías, he visto libros publicados, pero no quiere decir que no haya buenos escritores. Yo creo que unos 4 o 3 buenos escritores que ya, digamos, están siendo conocidos en el ámbito regional, incluso nacional. Algunos han ganado unos concursos importantes, pero quizá la diferencia entre ellos y nosotros sea eso, ¿no? Es decir, que nosotros quizás sabemos tener digamos, un vocero, revistas, yo no veo en ellos eso, quizás al principio, ¿no? Alguna revista que ha muerto el número 2 3 que normalmente es el periodo de vida de una revista, ¿no? La temática, evidentemente, en algunos casos es una temática no puneña, ¿no? Quizás nosotros hemos privilegiado nuestra identidad, ¿no es cierto?, la tradición literaria puneña, etcétera, etcétera, pero yo veo en ellos una temática un poquito fuera de Puno, pero natural, ¿no? A veces siempre empezamos así y al final retornamos porque el peso de la tradición es evidente, ¿no? Es evidente. Bueno, la vez pasada, por ejemplo, un muchacho presentó un libro publicado en una editorial importante de Lima y el tema era nuestro, era andino. Entonces, yo creo que la cosa va por ahí, ¿no? Entonces, veamos qué nos depara, porque siempre es el caminar, ¿no? Es el tránsito, son siempre el estar en esto, ¿no? O sea, como mi generación, ¿no? Éramos una gran cantidad, que quizás incluso 12, 15, pero al final, pues siempre la constancia, ¿no es cierto?, hace que, digamos, te vayas permaneciendo en el tiempo. Nosotros con Víctor decíamos, por ejemplo, bueno, quizás no tengamos talento, no sé quién decía eso, pero sí tenemos temperamento, ¿no? Yo creo que tenemos todavía las fuerzas para seguir publicando, escribiendo, etcétera, ¿no es cierto? Luis, muy rápidamente te he dejado un mensajito por interno, me contestas también por interno. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, uno no te va a preguntar por cuál es el poemario que te gusta más, de los tuyos ni tu cuento. Lo dejo a tu criterio si responde esa pregunta. Pues todos Mira, son hijos, debe decir, ¿no? claro, mira, sí, esa es una pregunta recurrente siempre, pero en realidad para mí a todos los quiero, todos son mis hijos, todos han marcado un momento importante, todos me han abierto posibilidades. Los quiero muchísimo, geografía por ser, por ejemplo, el de la puerta de entrada, ¿no? Horas de Sirena, ese caro tema mítico de Juli, mi estancia en Juli, el Carabotas que me remite a mi tierra. Bueno, todos en realidad, a todos los quiero, pero te reitero, el último libro quizás sea el libro más trabajado, más orgánico, te repito, producto de la madurez, ¿no es cierto?, que te da todo este tiempo, esta permanencia en la literatura, el conocer amigos, compartir libros, etc. Eso es un libro, te repito, te reitero, ¿no?, que va a tono ya con las canas que voy pintando, ¿no? Y desde luego que lo quiero muchísimo también. Sí, voy a hacer la pregunta ya de manera explícita en el caso del pez de oro, ¿no? Porque cada número implica un esfuerzo, los esfuerzos son distintos, ¿no? Nos esforzamos más para un número, un poquito menos para otro. O sea, en todos uno se esfuerza, pero algunos demandan más esfuerzo, ¿no? Por el Así es. tema, por todo ello. ¿Y cuáles son, por todo lo que entra en juego, los números del pez de oro que más agrado te han traído, ¿no? Sí, tienes razón en eso. Eh, Tu pregunta me da pie a contarte algo. La revista ha caminado algo. Bueno, si tiene los méritos para entrar en la historia, entrará, y si no, bueno, pues se libera para envolver el pescado, como dicen, ¿no es cierto? Pero el 2014, por ejemplo, la Casa de Literatura nos invitó a ese evento que fue una especie de exposición de revistas literarias en el Perú. Entonces tuvimos Pez de Oro de Puno,
Siete Colores de Cusco y Caballero de Fuego Huancayo. Fue un pico importante para nuestra revista. Ahora, dentro de las revistas publicadas, evidentemente hay números, digamos, icónicos para mí y para Víctor, y siempre lo comentamos, lo compartimos. Uno de ellos, Jorge, es este, que tú lo mostraste también, ¿no es cierto? Es la edición número 13. Estoy en este espacio bonito que te conté al principio. Fue los años que nos conocimos con Pedro Pineda, con Pedro Pineda. Y bueno, de cómo, por ejemplo, accedió a las pinturas de Diego Cunurán, de Metro Peralta, de Cunurán, el menor de los Peralta. Está escrito en un número de la revista Pez de Oro, que es hermosa. Entonces, en esta revista, Pedro Pineda inserta un testimonio sobre Demetrio Peralta, sobre el xilografista, el pintor. Y este número ha aperturado los estudios sobre Diego Cunurán. Entonces, a nosotros nos ha dado una satisfacción enorme, porque Cristian Reynoso, por ejemplo, publicó 2, creo que textos o 3 sobre Diego Cunurán, y eso ha abierto una beta, ¿no es cierto?, a este pintor, ¿no es cierto?, que adornó el Boletín Titicaca, muy joven, creo que 16, 17 años, ¿no?, y que tuvo una vida azarosa, ¿no? Entonces, las xilografías que publicó en el boletín, etcétera. Entonces, o sea, Arturo Peralta, ¿no es cierto?, Gamaliel Churata, ¿no es cierto?, el intelectual, digamos, el que ha escrito El Pez de Oro, ¿no? Alejandro Peralta, que básicamente poeta, ¿no es cierto?, Andy Collá, y Demetrio Peralta, el menor de los Peralta, ¿no es cierto?, que forma una trilogía, digamos, de los hermanos Peralta. Entonces, este número hace eso, y por supuesto que voló, ya no tenemos sino un numerito, 1, pues solo para la colección, para el archivo nada más, ¿no? Ese número yo creo que nos trajo muchas satisfacciones. El número dedicado a Efraín Miranda también, ¿no? Porque fue posterior al fallecimiento de Efraín Miranda, ¿no? Entonces, Gonzalo Espino, Mauro, Isela, bueno, incluso fuimos a Hachahuinchoca, el lugar donde trabajó como docente Miranda, ¿no? Y que cesó ahí. Entonces, ese número también fue un número que pegó y se acabó, ¿no? Y desde luego los últimos números en tamaño de tabloide, que también, ¿no es cierto?, tienen su examen, ¿no?, su momento, digamos, y que fue muy, muy apreciado por el lector, ¿no es cierto?, el lector de nuestra revista, ¿no? Claro, todo ese momento, ese movimiento, ¿no es cierto?, bueno, digamos, esa efervescencia, eso se completa, ¿no es cierto?, siempre con que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, al Pez de Oro, siempre al libro, y estamos en la casa de don Pedro, ¿no es cierto?, que regenta don Pedro, y tenemos cerca, por ejemplo, a la edición Príncipe del Pez de Oro, que es una gran cosa, por ejemplo, ¿no? Y que nosotros para la revista hemos tomado ese nombre, ¿no es cierto? Que bueno, pues se mantiene y ojalá siga. Luis, y en las próximas semanas, en los próximos meses, no sé, qué proyectos literarios se vienen, ¿no? ¿Qué poemarios, qué narrativa? ¿Qué tienes en proyecto en lo que viene? En lo colectivo, con Víctor pretendemos editar El Pez de Oro este año, ojalá que salga para octubre o noviembre. Tenemos la edición un poco avanzada. Eso, ahora en lo personal, estoy ya quizás acabando los 3 libros. Uno tiene que ver con un libro de cuentos, debe estar un 80-90%. Otro, un libro de poesía. Y quizás lo otro, ¿no? Una compilación sobre carabotas, ¿no? Que quizás a mí, el escribir ese poemario a mí digamos, me adentró, ¿no es cierto?, a libros, a fuentes, a revistas, a periódicos de esas décadas, y bueno, pues, consecuente quizás con mi tierra, con mi cultura, pretendo publicar eso. Veremos, ojalá, son proyectos siempre, son posibilidades, ojalá que se pueda concretar o los próximos años. Tú sabes que la literatura no es pues una cosa que ahorita, sino macera, madura, camina, y bueno, hay un momento en que se publica.
Correcto, gracias, Luis. Luis, quizá nos podrías acompañar también con la lectura de algunos poemas tuyos. Sí, claro, por supuesto, y te agradezco esa posibilidad, Jorge. Quizás un poema, dos, no sé, o tres, de los huesos de Elías, como una, ¿no es cierto?, reminiscencia siempre a mi abuelo, a mis padres, a mi familia. Bueno, el primer libro, perdón, el primer poema, Hijo de la Lluvia, 1. Cerca de la tempestad que se abre después del barbecho, el frío te sobrecoge lentamente, pese al poncho raído que cubre tu cuerpo. Como buen hijo del olvido, sabes que era fácil pensar en las manos frías del invierno y recoger en silencio las últimas hierbas del campo, verbenas, malimalis, chichipas, huirahuiras y salvias, que cambiaban la peor suerte y curaban los males más desconocidos. Infusión de pantipanti en agüita de lluvia para la tristeza, decías, y eras feliz bajo los rayos de la luna, mojándote la cara junto a las ranas de los charcos de febrero y arrancándote los cabellos canos, como las águilas que dejan sus plumas para suerte de viajeros. El siguiente poema, dedicado a mi padre, que falleció no hace mucho, que lleva por título Hijo de Elías. Las nubes, como las palabras, arrastran las pocas estrellas que quedan en Asiriri. Allí vivieron Eleuterio y sus hijos. ¿Eleuterio? Aquel que creció cargando musgos y aves en el hombro, aves que traían las últimas lluvias como distantes palabras de consuelo, musgos que crecían al compás de un guaño de moda y lloraban al final del estío. Las aves no caen, solo inventan otras formas del viento para volver como una sucesión de montañas, con otra suerte, otra madrugada, pero igual debió cosechar piedras y moldear el aire con sus propias manos, mientras barbechaba la tierra bajo las mismas preguntas de la infancia. Y muchas veces, como un gusano agrandado por el alcohol, anudaba a la cintura su chalina blanca y zapateaba hasta el filo del alba, algún guaylas de picaflor de los Andes o flor pucarina, hasta que sus lágrimas dejaran a Ichus y Chiliguas limpios de toda culpa. Y quizás el último poema, Jorge, El corazón de Elías. Antes que ella fuera mi esposa, yo fui ese musgo que se erguía en la extensión de su vientre, un gusano horadando su pecho, ese picaflor furtivo que urdía sus polleras que pintaban el mar de estrellas con que caía la noche sobre Asiriri. Al día siguiente, cobijaba la respiración exsangue de algún roedor perseguido por la madrugada, un viajero furtivo que se detenía para beber antes de convertirse en piedra la cuarta de alcohol que dejaban los hachatenientes a mis pies. Solo entonces podía decirle: Paula, tengo corazón, pero no es de arcilla. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Luis, por leernos algunos de tus poemas. Vamos a pasar con los comentarios y preguntas que el público ha ido dejando. El primer bloque es un comentario con una pregunta de nuestro amigo Daniel Palomino. Dice a la letra: buena conversa, saludos desde Cusco, al Carabotas Pacho y bueno, a Jorge Trián. Pregunta para Luis, ¿no? Y Luis es más conocido como poeta, no obstante tiene un muy buen libro de cuentos, La Otra Mirada. Al respecto, dicen que es más fácil que un poeta pueda ser narrador, pero no lo contrario. ¿Qué dice al respecto, Luis? ¿Qué dice Luis? Bueno, primero saludos para Daniel, a quien desde luego admiro también, hemos compartido algunos momentos, hemos compartido libros también. Sí, mira, no sé si así sea, pero a mí desde luego me ha sido, digamos, no sé si fácil, pero la poesía me ha abierto, o sea, por el trabajo del lenguaje, ¿no es cierto?, por
el lenguaje que utilizas, ¿no es cierto?, que incluye metáforas, palabras, etcétera, etcétera, digamos, sí, me ha permitido, digamos, abordar con cierta facilidad el cuento, pero no solamente son palabras del cuento, sino también las técnicas que tengas que utilizar. Y para eso yo he leído bastante, por ejemplo, a Oscar Colchado, a escritores a Chano Padilla, a Coco Flores, ¿no es cierto? Entonces, ese aprendizaje me ha dado esa posibilidad, digamos. Ahora, un narrador tendría que decir si pueda, digamos, abordar fácilmente o escribir fácilmente la poesía, pero sí he visto de nuevo compañeros, por ejemplo, de las generaciones después de mí, que solo escriben narrativa, pero no poesía. Entonces tiene cierto asidero lo que dice Niel en su comentario. Algunos saludos, Edgar Norabuena Figueroa, un amigo también nuestro, ¿cierto? Buena conversa, Jorge Luis, saludos desde la albura del Huascarán. Bueno, gracias a Edgar, yo lo he leído, he visto las conversas que han tenido ustedes, y quizás decirte una cosa que se me pasó por alto, la revista ha transitado muchos espacios, y unos con Ancas, ¿no? Con la revista Cordillera, por ejemplo, hemos establecido, de aquellos, no sé si sigue saliendo, como Omar Robles, etcétera, con que no nos conocemos personalmente, pero a través de las revistas sí, los hemos reseñado, nos han reseñado. Entonces, eso es lo dinámico, digamos, o lo bonito que tiene, por ejemplo, editar una revista, ¿no? Que camina y te permite conocer, ¿no es cierto?, escritores de diferentes lugares del Perú, en este caso. Claro, también tuvo una existencia furiosa, Cordillera, creo que tuvo 20 y tantos números, pero creo que ya no sale Cordillera, pero sí, qué bueno el diálogo, pues las revistas también permiten eso, ¿no? La comunicación, el compartir generacionalmente. ¿Algún otro comentario de pronto que esté aquí para que nos comparta? Edith Pérez nos comenta, interesante. Saludos a la maestra Edith, saludos. Reinaldo Arguirequilla, saludos desde Sandia. Saludos a él. Víctor también dejó su comentario. En la sala de la Jayu de Gamaliel Churata, junto al nieto de él, Pedro Pineda, Aragón, viendo y escuchando a Jorge Terán y Luis Pacho brindando, hasta brindando ya, hasta contigo, ¿no? Por ahí, imagino. Está por ahí, es cierto. Estaba en el backstage, brindando por la vigencia de tradición literaria puneña. Y hasta ya comenzó ya la celebración. Claro, como te decía, en realidad para nosotros, en realidad estos momentos son espacios de celebración, muy a tono, ¿no es cierto?, con la cultura nuestra, con la cultura andina, aymara, llamémoslo así, la chaya, ¿no es cierto?, este momento, o sea, un libro, una revista, pasa siempre por ese ritual, y este es un momento hermoso para mí, desde luego, histórico, desde luego para mí, para Víctor y para quienes hacemos el PES, y desde luego acompañado por el señor Pedro Pineda, como te decía hace rato también. Hay más comentarios, me parece también. Uno de José Luis, también José Luis está brindando ya. Salud, cuando se va a las alturas se reúnen. Bien, mis queridos amigos. Hay una felicitación y a su vez, porque no estoy ahí. Sí, saludos a José Luis. Víctor nuevamente dice, con el ánima y ajayo de Arturo, Alejandro y Demetrio, las pinturas, las obras literarias, los retratos de los ancestros, con Pedro Pineda, Víctor y Luis brindando por sus textos poéticos, la vigencia de la literatura puneña en el escenario del mundo de la literatura. Eso con una taza ahí que ya estoy pensando que es ya la celebración, ¿no? No, sí, Víctor, bueno, pues con él siempre es mi yunta de ruta literaria, y bueno, pues compartimos siempre, como tú sabes, libros, revistas, la edición de la revista Pez de Oro. Y si algo yo quisiera decir de él, que es un gran amigo, un gran compañero de ruta, si no fuera Víctor, por ejemplo, y bueno, es una cosa que lo digo ahora, él lo sabe, si no fuera, por ejemplo, yo aprendí mucho de él, hoy día yo sería un feliz burócrata seguramente, pero, ¿no es cierto?, nos hemos metido a esta literatura que nos ha dado satisfacciones y también preocupaciones, ¿no es cierto?, nostalgias, es todo, ¿no? Es todo. La revista es eso. Pedro Pineda lo está acompañando, gracias por la visita y la deferencia a Lucho Pacho y a la palabra Los Cóndores, y a Víctor Villegas por la
presencia. Creo que son todos los comentarios. Luis, tus palabras finales para despedir el programa, por favor. Jorge, agradecerte, de verdad, honrado con tu entrevista, con el grupo que organiza, con la Palabra de los Cóndores. Te repito que nosotros seguimos permanentemente este ciclo de entrevistas y para nosotros, para mí, para nosotros, digo en colectivo, porque digamos somos un grupo convicto, con varios amigos, siempre es un espacio, ¿no es cierto?, para hacer conocer, digamos, lo que hacemos, libros, revistas, etcétera, y esta conversa no hace sino, digamos, llenarnos de satisfacción y agradecerte, Jorge. Muchas gracias, de verdad, y a todos quienes organizan este evento. Gracias a ti, más bien, Luis, por acompañarnos, por acceder a la entrevista. Siempre es bueno el diálogo, la comunicación y estar autores que ya tienen una obra, como en tu caso, consolidada y de búsquedas tan importantes como hemos hoy día ido un poco conversando y tratando de desmenuzar y pidiendo como autor tu comentario in extenso. Nada, entonces, estimado Luis, muchas gracias por acompañarnos. A todos los seguidores de La Palabra de los Cóndores, nos vemos como siempre cuando comenzamos los ciclos cada 2 semanas, los sábados a las 6 de la tarde. Bien, ha sido un gusto, Luis, un gusto a todos nuestros escuchas y nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Hasta luego. Gracias, Jorge. Muchas gracias.